Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal de Astroterapia. Soy Liliana Vaca, astróloga, y hoy otra vez me vengo a encontrar con ustedes para contarles acerca de la revolución solar. Ya comencé en un video anterior dándole las generalidades, todo lo que tenemos que tener en cuenta para empezar a utilizar esta técnica que es apasionante. Hoy vamos a adentrarnos más en la confección, en todos los pasos que hay que dar, por lo menos para organizar un poco la información, porque en astrología no tenemos un manual de paso a paso. ¿Sí? Cada uno usa su propio método porque es un conocimiento de aplicación libre, entonces no tenemos generalmente un paso a paso de cómo se hace, pero sí podemos organizar la información de determinada manera que nos permita acomodarnos mejor, no tener mucha información desordenada, porque si no se hace difícil entonces trabajar con varias técnicas a la vez. Recuerden que cuando vamos a hacer una proyección anual, y no me canso de decirlo, vamos a tener en cuenta mínimamente 3 técnicas diferentes. Entonces tenemos que organizar toda la información que obtengamos de cada una de esas técnicas, ver cuál es el hilo conductor, porque después vamos a tener que integrar todo. Entonces está buenísimo hacer una especie de paso a paso y después observar a distancia qué nos quiere decir todo lo que averiguamos. No te olvides de suscribirte al canal, así de ese modo me ayudas a seguir transmitiendo estos conocimientos que son tan apasionantes y seguramente de tu interés, vos que te estás formando en astrología, y también a la campanita para que te avise cuando publico un video. Manos a la obra. En el video anterior habíamos visto aspectos generales de la revolución solar, las preguntas que uno habitualmente se hace antes de comenzar el estudio, y habíamos detallado cada ascendente anual para ver cómo se percibía ese año. Así como el ascendente de la carta natal es como percibo la vida en general y cuál es mi actitud ante las distintas situaciones que se me presentan, también el ascendente del año describe lo mismo, pero para este periodo de 12 meses. Bien, primero y principal, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle a la persona información básica sobre su vida. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a tener que decodificar señales, información, y esa información tiene que ser coherente a la vida de la persona. Yo tengo que saber si esta persona, por ejemplo, está en pareja o no, porque no es lo mismo que me surja un Urano en casa 7 en una persona que está soltera y sin pareja que en alguien que sí lo esté, porque pueden significar cosas diferentes. Entonces, no es que querramos averiguar la vida de la persona para utilizar esa información a nuestro favor de una forma que la persona va a decir, pero entonces te estoy diciendo todo de mi vida. No, no es así, sino que la información de su realidad nos va a servir para entender qué es lo que nos quieren decir las distintas señales que salen en las técnicas. Entonces, preguntarle a la persona información básica, o sea, si tiene padres, o sea, si sus padres están vivos, porque por ahí me sale, no sé, un Plutón en casa cuarta y eso puede significar un riesgo para sus padres, pero si sus padres ya no están, no tiene que ver con eso. Padres, hermanos, pareja, hijos, trabajo, estudio o inquietudes particulares también. A veces una persona quiere saber un poco de todo de su año, pero específicamente quiere saber si va a comprar una casa. Entonces, bueno, le vamos a decir información sobre todo lo que sale, pero también vamos a puntualizar eso que le interesa a la persona prioritariamente. Entonces, esto nos permitirá decodificar adecuadamente las diferentes señales que recibamos de las distintas técnicas que utilicemos, entre ellas la revolución solar. Y aquí vamos al punteo para organizar la información y saber por dónde comenzar. Primero, ascendente del año y posición de su regente, o sea, lo que vimos la semana pasada con respecto a la energía de cada ascendente. Y por ejemplo, si me toca ascendente Cáncer en la revolución solar, eso va a significar que por supuesto
Ese ascendente se refiere a lo que es la familia o lo que es la energía femenina, la madre, las mujeres que me rodean, la casa física. Entonces, eso marcaría el ascendente en su calidad energética. Por supuesto, me tengo que fijar dónde está la luna, que es el regente del año, que es importante, así como es importante el regente del ascendente natal. Donde está es un área de vida que para mí va a ser relevante ese año. Seguidamente vamos a superponer ese ascendente sobre la carta natal, porque también ahí me va a marcar un sector que va a ser de importancia. Si ese ascendente Cáncer tiene que ver con mi casa 10, no solamente voy a tener en mente en el año como importante el tema familiar, sino también mis metas, objetivos y profesión, que están muy ligados al signo de Cáncer, porque es ahí donde se superpone el ascendente. Estamos ante una revolución solar. La posición del Sol es fundamental. Entonces, posición del Sol en la revolución solar y en qué estado está ese Sol. O sea, qué aspectos recibe. ¿Sí? Y aparte, si está en una casa que es más o menos afortunada, no es lo mismo tener un Sol en casa 10 que en casa 12, o en 6 o en 8, o sea, son distintas calidades. Hacemos lo mismo con el medio cielo del año, porque eso nos va a marcar cómo vamos a afrontar todas nuestras metas, objetivos, nuestra parte profesional. Entonces vamos a hacer lo mismo que para el ascendente. Vamos a ver en qué signo está, dónde está su regente y vamos a superponerlo también a la carta natal. La superposición del medio cielo, según una autora que me parece excelente, que es Liliana Ortiz, ella dice que marca como el acontecimiento más importante del año o temas muy relevantes en el año, los que se dan en la casa donde se superpone el medio cielo. Por supuesto que si al superponer el ascendente o el medio cielo, estas cúspides tocan algún planeta natal, este se va a activar. Ya con estos pasitos que dimos, y seguramente antes de eso hemos hecho la técnica de tránsitos, a veces la de progresiones también, otros hacen primero la revo y después las progresiones. Ya tenemos como una especie de hilo conductor por el cual podemos comenzar a tirar para ver cómo se va desarrollando ese año. ¿Sí? Ya tenemos como temas importantes con todo este pequeño trabajo que hicimos y todavía falta bastante. Por supuesto que vamos a ver la luna. Tanto posición de Sol, ascendente, luna son factores fundamentales. La luna por signo, por casa y por aspectos. Esto que voy a decir ahora es opcional porque no todos lo hacen. La superposición de todas las cúspides, o sea, no solamente ascendente y medio cielo, sino también ver dónde cae la casa 2 en la carta natal, o sea, la cúspide de la casa 2 solar sobre la carta natal. Y así con todas las cúspides. Yo en particular sí lo hago porque brinda información adicional bastante interesante. Y por último, se interpreta la revolución solar como una carta en sí misma, obviamente teniendo en cuenta que va a ser una carta anual. Después el año siguiente será otra. Bien, esto es simplemente un punteo. Ahora vamos a desarrollar un poco más cada punto. Bien, entonces, importante la casa donde se superpone el ascendente del año. Analizar la superposición de todas las casas da información adicional, eso es lo que les decía recién. Fíjense que aquí el ascendente del año cae muy al final de la casa quinta. Yo aquí habría que ver bien los grados. Cuando hay tan pocos grados es bueno interpretarlo más en la casa donde va a ingresar. Pero bueno, nos brinda bastante información. Obviamente si el ascendente va sobre 5, está más sobre 5, tiene que ver con temas de hijos, de creatividad, de autoafirmación, todo lo que tiene que ver con la casa quinta, y si no también interpretaremos sobre 6, que sería salud, trabajo cotidiano, mis hábitos, mis rutinas. Posición del Sol por casa, fundamental. Es el área de la vida donde se está más enfocado
y se vuelca mayor actividad y atención durante el año. Entonces, la interpretación es muy fácil, porque nosotros a esta altura ya sabemos qué significa el sol en cada casa natal, y esto se va a aplicar para el año, ¿sí? Entonces, sucintamente describimos el sol en cada casa. Si nos cae en casa 1, la mirada se vuelve hacia uno mismo, sus anhelos y objetivos, y hay una fuerte necesidad de independencia. Esto viene bien cuando hay personas que tienen, por ejemplo, en su carta natal muchos planetas en Libra o en casa 7. Entonces, tener el sol en la primera casa en el año es positivo porque ayuda a la persona a poner el objetivo en sí misma. Si el sol cae en casa 2, los temas económicos cobran importancia, también la autovaloración y sobre todo se busca seguridad. Cuidado con esto, que esté el sol del año en la casa 2 no significa que me voy a llenar de dinero, sino que voy a estar enfocado en cuestiones de dinero. Muchas veces incurre en ese error. También va a haber que ver cómo está ese sol aspectado, si está afligido, si está con buenos aspectos. Y aparte también el regente de la casa 2 solar, cómo está, y la cúspide de la casa 2, en qué casa cae en la carta natal. Todos esos temas van a ser necesarios desarrollarlos para cerrar la interpretación. Si el sol me cae en casa 3, habrá situaciones relacionadas con la comunicación y el aprendizaje, viajes cortos, hermanos. En la casa 4, temas de familia y vivienda, y también una tendencia a la introversión. Es una casa emocional, es nuestra psicología profunda, así que uno es como que busca un sitio seguro durante el año cuando tiene el sol, sobre todo en todas las casas de agua, la 4, la 8 y la 12. El sol en casa 5 da un año para expresarse y brillar a través de lo creativo, temas con hijos, romances, diversión. La casa 6 señala la importancia de los hábitos cotidianos, del trabajo y de la salud. La casa 7, situaciones de pareja, socios comerciales también. La casa 8, obviamente la casa natural de Escorpio, señala cambios, crisis, a veces posibles pérdidas. Cuidado con estos temas como los manifestemos a nuestros consultantes. Si decimos, uy, vas a tener el sol en la casa 8 este año, se muere alguien. No siempre es así, y aparte no son formas tampoco de volcarlo hacia nuestro consultante. Sí, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de sentencias. Puede haber posibles pérdidas, sí, eso es cierto, pero no siempre es así. Pérdidas de personas queridas, a veces tiene que ver con cerrar procesos. También puede haber temas de herencias o economía compartida, o sea, el dinero de la pareja, del cónyuge. Sol en casa 9, uno de los más lindos, temas de viajes, estudios superiores, sale mucho en personas que se quieren radicar en el exterior, pero obviamente para esto, por supuesto, va a haber que ver qué marcan las otras técnicas también, porque a veces un sol en casa 9 del año marca un fuerte anhelo de viaje o de querer inscribirse en una facultad, y habrá que ver si el resto acompaña. El sol en casa 10 marca situaciones con la profesión, con nuestras metas, el destino en general, que es lo que señala esta cúspide tan importante, y también se refiere a la madre, y generalmente la casa 4 se refiere al padre. La casa 11 nos habla de la importancia de las amistades, de los grupos de pertenencia y de los proyectos que podemos hacer a largo plazo. Y la casa 12 es una casa compleja, es una casa kármica, y para el año tener el sol allí puede marcar un año de balance fundamentalmente, o de dificultades, de enfermedades crónicas, y sobre todo si es una persona grande. Cuando cae el sol en 12 por ahí en un chico de 20 años, lo de las enfermedades crónicas no cuenta tanto, ¿sí? Pero sí por ahí un año de trabas, de dificultades, de necesidad de introspección, porque uno como que tiende a hacer balance, ¿sí? Entonces, bueno, es un año donde a veces no es aconsejable tomar determinaciones importantes, salvo que el resto
de las técnicas me digan que sí se puede o que es conveniente, pero es como que todo se va a dar un poco trabado. Bien. En cuanto a las demás casas, la superposición es opcional, como les decía antes. Dan data interesante que puede ampliar interpretación. Por ejemplo, la casa 9, como está aquí, ¿ven? Este doble mapa lo saco con AstroSeek, que es esta página maravillosa que tiene tantas herramientas. Ya no es necesario tener un software carísimo que nos tengamos que comprar, porque todo está al alcance de la mano, y esta página es excelente técnicamente para cualquier cosa que queramos hacer en astrología. Entonces, por ejemplo, aquí la cúspide de 9 solar que está cayendo sobre la 11, ¿sí? Puede marcar viajes con amigos o enseñar a grupos, ¿sí? La casa 9 tiene mucho que ver con el maestro, con la docencia. Entonces, bueno, es importante, ¿sí? Acá el medio cielo, por ejemplo, en casa 12 puede marcar una meta que se diluye, un proyecto que va a cambiar, que se va a terminar. Entonces uno puede sacar distintas observaciones. Les recomiendo que cada observación que ustedes hagan con esta superposición de cúspides la anoten, ¿sí? La anoten en un cuaderno, vayan organizando la información, ¿sí? Porque si organizan la información, después van a tener un montón de datos interesantes. También es relevante, bueno, la superposición del medio cielo. Fíjense que acá un medio cielo que se superpone sobre la casa tercera, y eso puede marcar que nuestras metas y objetivos pueden ir hacia enseñanza de cursos cortos, por ejemplo, para dar un ejemplo, valga la redundancia. Posición de la luna. Con respecto al signo, nos habla de cómo nos ve emocionalmente el afuera. Interiormente se siente mucho la luna progresada. O sea, nosotros vamos a sacar mínimamente 3 técnicas cuando hacemos una proyección para el año: los tránsitos, la revolución solar y las progresiones mínimamente. La luna de la revolución solar es como una luna más hacia el afuera. Yo creo que internamente uno siente más, no solamente por supuesto su luna natal, sino también la combinación que tiene con la luna progresada, que marca siempre un proceso más de desarrollo interno, la progresión. Entonces, bueno, la tengo en cuenta en el signo, pero sobre todo me gusta verla por casa, a ver qué es lo que marca. Porque en la casa donde esté es un área de fluctuaciones y de vaivenes, ¿sí? Por ejemplo, si la tengo en la casa 2 va a ser un año de fluctuaciones económicas. Si la tengo en la casa 7 va a ser un año de vaivenes en la pareja. Superposición de Cúpido, revolución solar sobre la carta natal. Bueno, aquí tenemos más ejemplos de eso. Un ascendente que, por ejemplo, cae sobre casa 7. ¿Sí? Esto marca relevancia de los vínculos en el año. Después va a haber que tener en cuenta, obviamente, tránsitos, progresiones, ¿sí? Un medio cielo, bueno, sobre casa 3. Este era, creo que era el ejemplo anterior. Y finalmente vamos a analizar el mapa de la revolución solar como una carta en sí misma, teniendo en consideración su vigencia por el año personal. O sea, sabemos que el próximo año habrá otra revolución solar. De todas maneras, no es que cada revolución sea súper diferente de la anterior. Siempre va a haber algunas coincidencias en el lenguaje simbólico de la anterior, la que tenemos ahora y la que sigue, porque la vida siempre es un proceso. Entonces, generalmente no hay cambios tan drásticos de una revolución hacia otra. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a ver entonces ahora otras consideraciones que podemos analizar y que son bastante interesantes. Cuando en el momento de cumplir años un planeta se encuentra partir a una cúspide, significa que es una situación que el sujeto está viviendo en ese momento. Es como que hay un orden, ¿sí? Fíjense esta revolución solar.
La puse como ejemplo, perdón por ser autorreferencial, pero esta revolución solar es mía, del año 2018, donde yo tuve un tema de salud, cumplo años en julio, y esta situación se dio, ya empezó a gestarse en agosto y terminó de eclosionar en septiembre con 2 cirugías, o sea que fue al comienzo de la revolución. ¿Esto por qué? Porque estos planetas, sobre todo Plutón en el ascendente está muy ligado a las cuestiones que tenemos con el físico, y acá, bueno, la luna en el medio cielo también, a mí me había llamado la atención en su momento, ya lo había mirado, esto de la revolución solar no me había gustado demasiado, y razón que tenía, porque bueno, fue un momento difícil que impactó sobre el físico, pero también sobre mis metas y objetivos, porque yo en ese momento, aparte de siempre estar incursionando en temas astrológicos, estaba haciendo una carrera que no tenía nada que ver con astrología, pero que me demandaba mucho esfuerzo, y por este tema de salud dejé la carrera, o sea, hubo un cambio de metas y objetivos, ¿está? Entonces, bueno, fue un año bastante difícil, muy difícil, pero bueno, gracias a Dios lo hemos superado. Pero fíjense cómo están los dos planetas angulares, y bueno, el caso de Plutón es un planeta difícil, ¿sí? Se prestará especial atención a los planetas retrógrados al momento de cumplir años, porque tenderán a trabajar o dificultar los temas del sector donde esté presente y lo relacionado con su naturaleza básica mientras dure la retrogradación, ¿sí? Bien. La casa 12 del año dará las pruebas que el destino le pone al sujeto. Los temas estarán relacionados con el sector radix superpuesto a la casa 12. Bien. Esto quiere decir, por ejemplo, volvemos, sí, la casa 12 del año donde se superpone en la carta natal, obviamente se va a hacer un sector donde haya cierto grado de dificultad. Por ejemplo, si la casa 12 cae en la casa 4, alguna dificultad en el ámbito de la familia o con el tema de la casa física o con mi propia psicología profunda, va a ser un momento de pruebas. Es importante observar qué tipo de aspecto prevalece en el año, ya que determinará la orientación del año individual. Por ejemplo, si tengo muchas cuadraturas, va a ser obviamente un año muy dinámico. Si hay más trígonos o sextiles, un año más tranquilo, más para hacer la plancha, como se dice habitualmente. También los eclipses son importantes en la predicción anual. Prestar atención las casas anuales y natales donde se producen. Los natales segurísimo, y en las anuales también es interesante ver qué es lo que están activando. Siempre los eclipses activan. En cuanto a las casas ocupadas por los nodos norte y sur, traerá acontecimientos durante el año en curso. Yo no lo miro tanto como algo kármico, sino como activaciones de ese eje. Por ejemplo, fíjense aquí, eje 1-7, ¿sí? Evidentemente esta era la misma revolución que les conté, que fue ese año tan difícil para mí. Están al final de 1-7, en realidad los podemos contemplar en ambas casas. Yo cuando sé algo así tan limítrofe, si bien está la regla de los 5 grados de Ptolomeo, donde se decía que cualquier cuerpo celeste, en realidad los nodos no son cuerpos celestes, son puntos matemáticos, pero les podemos dar esa misma interpretación. Todo lo que está a menos de 5 grados de la cúspide de la casa siguiente se los considera en la casa siguiente. ¿Está? Acá los podríamos ver desde los dos ejes, ¿sí? Si consideramos casa 1 y 7, también acá el sol está en 7, o sea, algo con referencia a la pareja puede darse. Pero en realidad este año estos nodos tuvieron más incidencia en 2-8 por el tema de los cambios y las profundas transformaciones que hubo, ¿sí? O sea, fue un año de bastantes dificultades y donde fue necesario
modificar cosas de la vida. Generalmente Plutón siempre con sus experiencias nos quita lo que no nos sirve para nuestra evolución. Eso es así por más crudo que sea. Entonces Plutón marca donde está, marca ese tipo de energía purificadora. Bueno, espero que esta información les haya resultado interesante. Va a haber un video más sobre la evolución solar, donde vamos a ver ciertas estadísticas sobre cómo mirar si la persona ese año está favorecida para formar pareja o para vender una casa, para determinadas situaciones importantes de la vida que a veces, bueno, nos preguntan y tenemos que responder a ver cómo se ve esa posibilidad. Entonces, mientras contemos con la mayor cantidad de herramientas posibles, mejor vamos a poder dar esa respuesta. Obviamente también nos van a preguntar, bueno, ¿y cuándo puede ser que suceda esto? Entonces vamos a tener que ver dentro de todas las técnicas cuáles son los momentos más dinámicos donde se marquen esos movimientos planetarios que nos puedan decir si esto se va a dar o no. ¿Sí? Esa es la gran respuesta, la gran incógnita que siempre tenemos que develar. Les aconsejo que si tienen la oportunidad de estudiar astrología horaria también, es una rama de la astrología que es maravillosa y que nos permite corroborar justamente todas esos cuestionamientos que nos hacen que con las técnicas habituales de predicción tenemos que trabajar muchísimo y es apasionante también, pero lo podemos corroborar después con astrología horaria. Por ejemplo, si nos pregunta, bueno, ¿es probable que me case este año? Bueno, uno puede preguntar la astrología horaria y ver qué dice. Y después corrobora esa respuesta con lo que me dicen las demás técnicas. Entonces uno es que pisa mucho más firme, pisa más sobre seguro. Es apasionante el tema de la astrología horaria. Yo me estuve formando en los últimos años porque es algo que siempre había postergado, pero cuando empecé a estudiarlo me encantó. Ya en algún momento vamos a compartir algo de ese conocimiento. Así que bueno, los invito a ver el próximo video. Entonces, recuerden suscribirse, apretar la campanita para que les llegue el aviso de que, bueno, tercer video de Revolución Solar ya está subido a YouTube. Les deseo lo mejor y nos vemos prontito. Muchas gracias.